La bienvenida que nos está visitando en esta noche Fabio Pircho. Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, gracias por venir. No, gracias a vos por este espacio que podamos difundir, como siempre, un poquito de tradicionalismo a través de nuestra historia. Bueno, Fabio, la idea un poquito, habíamos hablado, o la idea era plantear, ¿no es cierto?, continuar con los medios de transportes de los criollos o los gauchos. Exactamente. Y en esta oportunidad vamos a aprovechar para hablar de algo que tenemos acá, que es parte de nuestra historia, y lo tenemos acá en la plaza, que es la Luz del Desierto, una de las grandes chatas cerealeras que prestó servicio en la zona, y la función principal era llevar la producción, principalmente bolsas, pero bueno, de cereales, pero de todo se podía cargar. Y la Luz del Desierto es una chata que fue adquirida en 1923, así que tiene unos 100 años, por el vecino Eduardo López, del Pago de Sol de Mayo. Entonces esa chata fue su medio y su sustento durante toda su vida, y los familiares tuvieron la amabilidad de donarla para completar el Museo Municipal, y tenemos un patrimonio histórico muy importante. Lo que vamos a hablar es un poquito de las características de la chata y cómo era el transporte comparado con lo que es hoy. No nos olvidemos que esta chata cargaba entre 6.000 y 10.000 kilos, y el camión que vino en 1928 cargaba 3.000 kilos. Ahí vemos la magnitud y la importancia de este tipo de chata cajón, como se la llama, que es el cajón propiamente dicho de carga. Después está compuesta por un pescante, que es donde está el asiento del conductor o chatero, que de ahí maneja todas las yuntas de caballo. Las ruedas, estamos hablando de unos 3 metros de diámetro, las traseras. Las chicas de adelante son de 1 metro aproximadamente, 1,20 m, y el porqué de la rueda tan alta. Teníamos caminos que eran rastrilladas y no caminos, o sea que eran huellas por donde pasar, y eso lo que permitía era vadear en los lugares que había que cruzar arroyos. Aparte, el barro, cuando había barro o se enterraban en la arena, le daba mayor inercia la rueda alta, y tenía una altura importante de despeje del piso. Después, el sistema de freno que tenía esa chata, porque era muy importante tener un sistema de freno por varias razones. Primero, en las bajadas, la misma inercia de la chata podía llevar por delante los caballos, y en la otra, si había algún inconveniente, era cómo mantenerla anclada también. Ese es un sistema de freno de manivela, que el conductor lo tenía a su derecha, y girando la manivela cerraba un sistema que accionaba directamente sobre la llanta de la rueda, que son todas llantas de hierro con camas de madera y masas de madera. El sistema de lubricación de esos ejes era por medio de grasa negra o grasa de carro. La particularidad que tiene esta chata es que tiene varas, había con varas y con lanza. La que tiene varas como esta, va un caballo entre las varas, que se llama varero. A sus costados van uno de cada lado los tronqueros. Otra fila delante de eso tira otros 3, que son los cadeneros. Y en algunos momentos se le ha atado esa chata con sobrecadeneros, o sea, una tercera fila de caballos, que todos los caballos estos tiraban del pecho, o sea, que iban con sus anteojeras y una embocadura, y las pecheras, que las pecheras son colocadas en el pecho y por un sistema de tiros, los tiros de cadena eran, y trabajaban sobre los balancines con una polea. ¿Para qué? Para que el caballo de adelante coordinara la tirada con el de atrás y no se produjera un tiro desparejo. Después tiene grilletes en las masas, en los ejes delanteros, del cual se ataban los caballos que tiraban de la cincha. Esos caballos eran llamados laderos. Iban aproximadamente 2 y 2 de cada lado, iban de bozal normalmente, ya iban solo porque el caballo se iba acostumbrando, y también tiene grilletes en los ejes traseros. También se enganchaban más caballos de ahí de acuerdo a la necesidad, que esos caballos se llamaban cuñeros. Después atrás tiene un par de argollas con cadenas, que la función que cumplía eso era llevar caballos de tiro.
¿Esos caballos qué eran? Eran los caballos de repuesto en caso de necesidad. ¿Qué pasaba? Se iban agregando, pero la única forma de agregar era caballos a la cincha. ¿Por qué? En el pecho, armar el atalaje y todo, no se podían agregar caballos. Entonces la cincha era lo más fácil a través de cuartas, con un recado muy simple, porque lo que se usaba eran un par de bastos de chorizo, con unas bajeras hechas con bolsa en ese momento, y una cincha de bolsa que bien ajustada. Eso lo que hacía era de ahí tirar de la cuarta por un intermedio de una asidera que se llama, que es una argolla con una presilla, y eso lo que complementaba es el tiro. Nosotros estamos hablando que esa chata tardaba entre 5 y 7 días, depende del estado del camino, para llegar de acá a Buenos Aires. Ahí nos imaginamos en todo eso cómo era la vida del carrero. O sea, vivir a la intemperie, sufrir todas las inclemencias del tiempo, los peligros que había, también en su momento, porque todo fue igual, y la particularidad que tenía, que era abajo, en el chasis, digamos, sobre las palomas, era una casa ambulante. Porque ¿qué había? La proveeduría, digamos. Lo más común es encontrar una lata abierta que hacía de brasero, entonces ahí se armaba con leña el pequeño fogón para calentar el agua, para calentar el famoso guiso carrero, porque era que se hacía con lo que había. Y también el tema del manejo, porque ahí se está manejando la chata, los caballos de pecho, con 2 o 3 juegos de rienda. Hay que manejar 3 líneas, así que había que ser muy hábil. Y bueno, en esto da la particularidad también que quien cumplía la funcionalidad de manejar esta chata era un gaucho, como quien nos estaba representando en ese momento, don Eduardo López. Entonces tenemos ahí otra etapa, digamos, después de lo que fue el gaucho errante propiamente dicho, y ya con alambrados, ya había delimitación de la propiedad y había algunos caminos en el estado que estaban. El transporte era principalmente también a las estaciones, lo que se llama punta de rieles, porque se mandaba por ferrocarril también. Y esa chata tiene una anécdota muy particular, que la llegaron a cargar en piso firme con 11.000 kilos. Y el último viaje que hizo, eso fue en Pedernales, en el año 69. Así que estamos hablando de 53 años que dejó de funcionar esa chata. No estamos hablando de una distancia tan grande a los medios de transporte que tenemos hoy. Digamos que entonces hace relativamente poco. Claro, para la historia, el último transporte que hizo, estamos hablando del año 69, es relativamente poco. 53 años, estamos hablando que esa chata ha recorrido los parajes, los caminos reales, los caminos vecinales, ha cruzado arroyos, se ha metido, estamos hablando de Pedernales, en caminos arenosos, ha andado por todo alrededor y haciendo principalmente funciones de transporte de cereal, porque ¿qué pasa? El cereal se cosechaba, pero se embolsaba, no había tolva de almacenamiento, ni había silo. Entonces la bolsa, ¿qué hacía? Se levantaba en el campo con chatas playas, mucho más chicas, de menos porte y con 2 caballos, normalmente porque sacaban de a pocas bolsas, o 4 a lo sumo, y eso se llevaba a un lugar donde se pasaba la chata esta, que tenía la particularidad de tener un guinche. El guinche, que era un palo mayor, con un triángulo del cual se colgaba una rondana, de ahí se pasaba la soga que agarraba la bolsa en forma de lazo y un caballo a la cincha tiraba, y eso lo que hacía levantar la bolsa hasta arriba. Después tenías, cuando llegaba a las estaciones de ferrocarriles, que se bajaba la bolsa a los galpones, lo que se llamaba el burro. ¿El burro qué eran? Eran unos escalones que lo que hacía el hombreador era subir ahí, y el hombre de arriba, el chatero, ¿qué hacía? Le tiraba la bolsa, caía en el hombro y de ahí bajaban. Por eso se dice a veces cansado del burro y la alpillera, que era el trabajo que hacía el changador, el hombreador en ese momento en las estaciones de ferrocarril. Así que mirá lo que ha dado de trabajo alrededor, lo que generaba el transporte en ese momento. Bien, Fabio, te agradezco por esta posibilidad de esta columna de todos los días viernes. Gracias por venir en esta noche. Y bueno, como siempre, a disposición tuya, tantas veces lo necesitas. No, el agradecido soy yo.
y aparte es algo que es muy de acá, de nuestro partido, así que, y la tenemos en la plaza exhibida para todo el que la conoce y el que no la conoce, que es un patrimonio histórico que no puede dejar de estar en el lugar que está. Así que muchas gracias, José Luis. Gracias por venir esta noche. Muy bien, así pasaba entonces en la